Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Coulomb, cuyo enunciado es el siguiente. En los vértices del triángulo rectángulo de la figura hay tres cargas eléctricas. Q sub A, que es igual a 16 por 10 a la menos 7 Coulomb, Q sub B, que es igual a 25 por 10 a la menos 6 Coulomb, y Q sub C, que es igual a 27 por 10 a la menos 6 Coulomb. Calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre Q sub C por efecto de las otras cargas, sabiendo que la distancia AB es de 9 centímetros y el ángulo entre la hipotenusa y el cateto adyacente es 60 grados. Ahora bien, lo que vamos a realizar es colocar los datos del problema. Se tiene una carga Q sub A igual a 16 por 10 a la menos 7 Coulomb, como se muestra acá. Q sub B, que es igual a 25 por 10 a la menos 6 Coulomb, y Q sub C, que es igual a 27 por 10 a la menos 6 Coulomb. Se tiene la distancia AB, que es igual a 9 centímetros. Debemos de calcular la distancia AC, la distancia BC, además de ello nos indican que debemos de calcular la fuerza resultante que actúa sobre Q sub C, sobre esta carga. Debemos de calcular la fuerza que existe entre A y C y la fuerza que existe entre B y C. Vamos a llamar fuerza B y C. Después de calcular esta fuerza, debemos de calcular la fuerza resultante que nos piden en el ejercicio. Ahora bien, debemos de aplicar trigonometría para conocer las distancias AC y BC. Para ello, se tiene. Vamos a colocar cálculo de distancias. Ahora bien, seno de 60 va a ser igual a la distancia AB, que la conocemos, entre la distancia AC. Vamos a calcular esta distancia que es la hipotenusa. Despejando de esta fórmula, vamos a obtener que tenemos AC va a ser igual a AB, que son 9 centímetros, vamos a colocarlos de una vez, 9 centímetros, dividido entre el seno de 60. El seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Ahora bien, la distancia AC, realizando estas operaciones, AC va a ser igual a 10,39 centímetros. De la misma forma, vamos a calcular la distancia BC. En este punto ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Yo lo voy a continuar haciendo el ejercicio por el método trigonométrico. Ahora el tangente de 60 va a ser igual a AB, la distancia conocida, dividido entre BC. Vamos a calcular ahora la distancia BC. Despejando BC va a ser igual a AB, que ya lo conozco, que son 9 centímetros, entre la tangente de 60.
La tangente de 60 es raíz de 3. Realizando estas operaciones, voy a obtener que BC es igual a 5,19 centímetros. Excelente. Ya tenemos las dos distancias. Ahora bien, vamos a calcular la fuerza AC. Vamos a colocar cálculo de fuerza. Y vamos a colocar también de una vez AC. Cálculo de fuerza AC. Ok, entonces la fórmula para la fuerza en la ley de Coulomb es la siguiente. Fuerza es igual a una constante K por Q sub A, que en este caso vamos a calcular Q sub A, y la fuerza Q sub C. Q sub C dividido entre su distancia elevado al cuadrado. Ahora bien, sustituyendo la fuerza que vamos a llamar AC va a ser igual a la constante K, que son 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por Q sub A y a su vez por Q sub C, y todo esto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Vamos a colocarlo de este lado. Vamos a colocarlo acá. Ahora se observa que la distancia está en centímetros, como podemos observar, y debemos de realizar su conversión a metros. Vamos a realizar su conversión rápidamente. Esto es algo básico que ya ustedes deben de saber. Colocamos 10,39 centímetros. Abrimos un paréntesis, colocamos un metro y colocamos 100 centímetros. Multiplicamos y dividimos y vamos a obtener que esta distancia es igual a 0,1039 metros. Centímetros se cancela con centímetros y nos queda metro. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Entonces, fuerza AC va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado multiplicado por Q sub A. Q sub A lo conocemos, que son 16 por 10 a la menos 7 Coulomb. Y esto multiplicado a su vez por la fuerza Q sub C. La fuerza Q sub C es 27 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y todo esto dividido entre la distancia, que realizamos su conversión, son 0,1039 metros, y todo esto elevado al cuadrado. Ok, vamos a trazar una línea y vamos a continuar acá. La fuerza AC va a ser igual. Multiplicamos 9 por 10 a la 9 por 16 por 10 a la menos 7 y a su vez por 27 por 10 a la menos 6, y todo esto lo dividimos entre 0,1039 elevado al cuadrado. Y obtenemos que esta fuerza va a ser igual a 36 newton. Metros cuadrados se cancela con metros cuadrados. Coulomb al cuadrado se cancela con Coulomb al cuadrado y nos queda newton. Vamos a realizar este mismo procedimiento. Ya calculamos la fuerza AC y ahora vamos a calcular la fuerza BC. Fuerza BC.
colocar la fórmula. Fuerza va a ser igual a la constante K. Esto es solo para que nos sirva de guía. Vamos a calcular ahora la fuerza Q sub B por la fuerza Q sub C dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Ahora bien, la fuerza BC va a ser igual a la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, multiplicado por la fuerza Q sub B. Q sub B es igual a 25 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto multiplicado por la fuerza Q sub C, que son 27 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto dividido entre la distancia. La distancia la calculamos y nos dio un resultado de 5,19 centímetros. Debemos de realizar su conversión. Esto se lo dejo para que ustedes la realicen. Tienen que aplicar el mismo procedimiento que aplicamos cuando realizamos la conversión de los 10,39 centímetros a metro. Realizando la conversión, vamos a obtener que esto es igual a 0,0519 metros y esto elevado al cuadrado. La fuerza BC va a ser igual a 2250 newton. De la misma forma, metro cuadrado se cancela con metro cuadrado, coulomb al cuadrado se cancela con coulomb al cuadrado y nos quedan newton. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza, que ya la calculamos, AC más la fuerza BC, todo esto al cuadrado, menos 2 por la fuerza AC por la fuerza BC por el coseno de 180 menos 60. Colocándole sus valores correspondientes, vamos a obtener que la fuerza al cuadrado va a ser igual. Fuerza AC, ya la calculamos. Nos dio 36. No le voy a colocar unidades, voy a omitir las unidades para que se nos haga más fácil. Más la fuerza BC, que fueron 2250 newton. Menos 2 por la fuerza AC. Vean, 2 por 36. Y esto multiplicado por la fuerza BC, que son 2250. Y esto por el coseno de 180 menos 60. Nos va a quedar coseno de 120. Coseno de 120 es igual a menos 1/2. La fuerza resultante va a ser igual. Coloco todos estos valores dentro de una calculadora y vamos a obtener que esto va a ser igual a 1296 más 5.062.500 menos 162.000 multiplicado por menos 1/2. Y todo esto, por supuesto, dentro de la raíz. La fuerza resultante está elevada al cuadrado. Por lo tanto, es raíz de todo lo que tenemos acá. Ahora bien, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz. La fuerza resultante va a ser igual a 5.000.000
144.796. La fuerza resultante va a ser igual a 2.268,21 newton. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.